A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo aprendemos? Es que es algo que hacemos constantemente, casi sin darnos cuenta, pero el mecanismo que hay detrás, es uno de los misterios más alucinantes que existen. Bueno, pues hoy nos vamos de viaje para intentar desvelarlo. Esa es la gran pregunta, la que ha tenido a psicólogos y educadores dándole vueltas a la cabeza durante más de un siglo. Y para intentar responderla, han creado una especie de mapas para entender cómo funciona la mente. Y que quede claro, estas teorías no son solo ideas abstractas de un libro, para nada. Son herramientas súper prácticas que nos ayudan a entender por qué hacemos lo que hacemos y, sobre todo, cómo podemos aprender mejor. Venga, vamos por el principio. A principios del siglo XX, la psicología quería ser una ciencia, digamos, seria. Así que se centró en lo único que podía ver y medir con total seguridad, el comportamiento. Para estos primeros psicólogos, la mente era como una caja negra. Imposible saber qué pasaba ahí dentro. Así que se dijeron, vamos a centrarnos en lo que sí vemos. Y eso era la relación entre un estímulo, algo que pasa en el entorno, y la respuesta que provoca. Esta idea tan simple y tan potente es la base del conductismo. Y el ejemplo perfecto para entender esto es, como no, el famosísimo experimento de Iván Pavlov. La cosa es simple. Al principio, la comida hace que los perros saliven, normal. Luego, Pavlov empieza a hacer sonar una campana justo antes de darles la comida. Repite esto una y otra vez. ¿Y qué pasa al final? Pues que con solo oír la campana, ¡zas!, los perros ya estaban salivando, aunque no hubiera comida. Acababa de crear una asociación de la nada, un aprendizaje nuevo. Un poco más tarde, llegó B.F. Skinner y le dio una vuelta de tuerca. Su idea era sencillísima, pero muy potente. Si una acción va seguida de una recompensa, es muchísimo más probable que la volvamos a hacer. Pensemos en las aplicaciones del móvil que nos dan puntos por hacer ejercicio, pues es exactamente el mismo principio. Claro, ¿qué pasa? Que centrarse solo en el comportamiento dejaba fuera una pieza gigantesca del puzzle. Todo lo que ocurre dentro de esa famosa caja negra. La mente, obviamente, no podía ser ignorada para siempre. Y así, a mitad de siglo, llegó un cambio de guión total. De repente pasamos de ver a las personas como simples receptores pasivos a verlas como procesadores activos de información. El aprendizaje ya no era solo cambiar cómo te comportas, sino de hecho adquirir conocimiento. A esto se le llamó la revolución cognitiva. Con los primeros ordenadores apareciendo, surgió una metáfora perfecta. La mente humana funciona de forma parecida a un ordenador. Recibe datos del exterior, los procesa, los guarda en la memoria y los recupera cuando hace falta. Pero claro, la cosa siguió evolucionando. La idea de la mente como un simple ordenador se quedó corta. Y de ahí nació el constructivismo, que decía algo muy potente. No solo procesamos información, sino que la construimos. Quien aprende no es un almacén, es más bien un arquitecto de su propio saber. Aquí fue clave Jean Piaget. Él propuso que organizamos el mundo en esquemas mentales, como carpetas. Por ejemplo, imaginemos que a un niño le muerde un perro. Pues crea un esquema. Todos los perros son peligrosos. Esto se llama asimilación. Una nueva experiencia encaja en una idea que ya existía. Pero ¿qué pasa si un día se encuentra con un perrito súper amigable que solo quiere jugar? Esa nueva experiencia choca con su esquema, no encaja. Entonces se ve obligado a cambiar esa estructura mental, a crear una nueva carpeta. Vale, algunos perros son amistosos. Eso es la acomodación. Y así, interactuando con el mundo, vamos construyendo una visión cada vez más compleja. Bien, hasta ahora el viaje se ha centrado mucho en el individuo, ¿verdad? En su comportamiento o en su mente. Pero nos falta un ingrediente clave, uno esencial. Los demás. Porque, vamos a ver, nadie aprende en una burbuja. Y aquí es donde entran las teorías sociales, que nos recuerdan algo que en el fondo ya sabemos. Aprendemos de los demás, ya sea observando e imitando a otros, como decía Albert Bandura, o construyendo el conocimiento juntos como parte de nuestra cultura, que es lo que proponía Vygotsky. Al final, el aprendizaje más potente suele ser un trabajo en equipo. Y todo esto nos trae hasta hoy. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo y, lógicamente, nuestras ideas sobre qué significa aprender también tienen que adaptarse. Ahora lo interesante es ver cómo se mezclan todas estas ideas. Por un lado, Howard Gardner nos dice que no hay una única inteligencia, sino muchas. Por otro, gente como Carl Rogers defiende que el aprendizaje de verdad, el que se queda, nace de la propia experiencia. Y por supuesto, las corrientes más actuales nos dicen que hoy en día es vital saber pensar de forma crítica, ser creativo y, cómo no, manejarse con la tecnología. Si echamos la vista atrás, la evolución es clarísima. Empezamos mirando solo el comportamiento, lo de fuera. Luego nos atrevimos a mirar dentro, a la mente.
Después entendimos el poder de lo social. Y ahora hemos llegado a una visión mucho más completa, más global y, bueno, más adaptada a los tiempos que corren. Vale, después de este recorrido tan rápido pero intenso, llegamos al momento de la verdad. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Es la pregunta del millón, ¿no? Después de ver tantas ideas distintas, ¿cuál es la buena? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el comportamiento, con la mente, con lo social? Pues la respuesta es que quizá la pregunta no es la correcta, porque no se trata de elegir una. Ninguna de estas teorías es la correcta por sí sola. El aprendizaje es algo demasiado complejo, ¿verdad? No cabe en una sola caja. Es más bien como un tapiz, un tejido increíblemente rico que se forma con los hilos de nuestro comportamiento, de lo que pasa en nuestra mente y, por supuesto, de cómo interactuamos con el mundo y con los demás. Entender de verdad cómo aprendemos significa entender que todo esto pasa a la vez.